¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Que Dios les bendiga, que la gracia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Gracias una vez más por el tiempo, por la disposición que siempre tienen de escudriñar la Escritura junto con nosotros. Vamos a continuar con este estudio de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que se reúne en Colosa. Estamos considerando, estamos escudriñando profundamente o paso a paso de manera lenta. Vamos en el capítulo 3, estamos desarrollando lo concerniente al tercer pasaje que nosotros encontramos en el capítulo 3, que comienza en el versículo 8 y va a terminar en el versículo 17. En la clase anterior estuvimos desarrollando el versículo 12, y es importante entender y retomar la idea de que las cosas que nosotros encontramos en el versículo 12 son totalmente y absolutamente contrarias a las características y emociones o cosas que nosotros encontramos en el 3:8. A lo largo de todo el capítulo 3 de la carta de Colosenses, Pablo va a mostrarnos muchos contrastes, muchas diferencias entre una vida y otra, contrastes entre el viejo hombre y el nuevo hombre, la transformación que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Si hay algo que nosotros vemos aquí en el capítulo 3 de Colosenses, es esa metamorfosis que Dios quiere lograr en nosotros. La palabra metamorfosis tiene que ver con una transformación total, absoluta y completa de un estado, de una condición a otra totalmente distinto. Y siempre cuando nosotros hablamos de metamorfosis ponemos el ejemplo de la oruga y la mariposa. Son dos condiciones y dos estados totalmente distintos. Si alguien ve una mariposa y su hermosura, difícilmente pueda pensar, si no tiene el conocimiento, que antes de ser mariposa fue una oruga, porque no se parecen en absolutamente nada. Eso es lo que Dios quiere lograr en nosotros, esa transformación del dejar el viejo hombre y comenzar a desarrollar y a vivir todas estas cosas importantes y todas estas características que debe tener el nuevo hombre. Por eso vemos la transformación y la diferencia. Si nosotros vemos el versículo 8, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, pero mira las características que da en el versículo 12, que son características o cosas que tienen que ver con el carácter de Dios que debemos desarrollar nosotros en el 3:12. Entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Cosas absolutamente contrarias a las que vemos en el versículo 8. Ahora, decíamos la semana pasada con nuestro estudio del versículo 12, comienza el versículo 12 diciendo, vestidos pues. Pablo ha hablado y ha hecho énfasis en el concepto de despojarse, renovarse, revestirse, vestirse. Fíjense que Pablo ha sido enfático en ese concepto. En el versículo 9, despojados. En el versículo 10, revestidos. Y ahora en el versículo 12 va a decir vestidos. Y la palabra vestidos, como la desarrollábamos la semana pasada, tiene que ver con colocarse algo nuevo, distinto a lo que tenía puesto antes. El llamado es a quitarse, a despojarse, y esa palabra despojarse tiene que ver no solamente con quitarse, sino con enviar lejos, y el cristiano debe vestirse con una ropa distinta. Claramente no estamos hablando en un sentido físico, sino estamos hablando de esa transformación que Dios quiere lograr. Nos quitamos el viejo hombre, nos despojamos del viejo hombre, enviamos lejos, porque la palabra despojados tiene que ver con eso, con quitarse y enviar lejos, y nos vestimos y comenzamos a desarrollar la nueva vida conforme al nuevo hombre, que es creado según, es según el versículo 10, es conforme a la imagen del que lo creó. Entonces, hay un llamado a vestirnos en el versículo 12, y la palabra pues decíamos la semana pasada que aunque parece algo insignificante, le da el sentido y la estructura a la frase. ¿Por qué? Porque la palabra pues tiene que ver con vestirse de acuerdo a, vivir conforme a.
conforme a tres cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, principalmente que encontramos ahí en el versículo 12. ¿Cuáles son esas tres cosas que estuvimos desarrollando la clase pasada? Vestidos pues como, número uno, escogidos de Dios. Debemos desarrollar nuestras vidas como aquellos que han sido escogidos por Dios. Y les decía la semana pasada que la palabra escogidos es la misma palabra que usa Pedro en el capítulo 1, versículo 2, elegidos. Y esa palabra no solamente denota el hecho de una elección, sino de que somos los consentidos de Dios. De hecho, es muy similar a lo que nosotros vemos, a la idea que nosotros vemos en Éxodo capítulo 19, cuando Dios establece el pacto con el pueblo de Israel, cuando le dice en el 19:5, si ustedes oyeren mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces la elección de Dios, el hecho de ser escogido, nos hace ser parte del especial tesoro de Dios hoy día. Somos los consentidos de Dios. Ahora, el llamado en el versículo 12 es a que desarrollemos nuestra vida conforme o de acuerdo a esa elección que Dios hizo por nosotros. Dios nos eligió, pero ahora Él espera que tú y yo podamos vivir de acuerdo a ese llamado, de acuerdo a esa elección. La segunda cosa que vemos ahí en el versículo 12, después de que dice escogidos de Dios, va a hablar y decir santos. El llamado en el versículo 12 es a vivir de acuerdo a la santificación que Dios ya hizo en nosotros. Él ya nos santificó, Él ya nos perdonó, Él ya nos apartó, y es un concepto que vemos a lo largo de todo en la carta de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 2, santos, capítulo 1, versículo 4, santos, en el capítulo 1, en el versículo 22, nos podemos presentar santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto por los siglos y las edades, Él lo ha dado a conocer a nosotros los santos. Entonces hay muchos conceptos que nos reflejan la santificación que Dios hizo por nosotros. De hecho, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos redimió por medio de su sangre y nos perdonó de todos los pecados. Entonces vemos la obra que Dios hizo en nosotros, santificándonos, pero ahora el llamado es a desarrollar nuestra vida en base a esa santidad. Entonces vivimos de acuerdo al llamado de Dios, a la elección de Dios, y vivimos de acuerdo a la santificación o a la santidad que Dios hizo en nosotros en el momento que nosotros participamos de la circuncisión de Cristo en el bautismo, según el capítulo 2. Y la tercera cosa, disculpen que vaya rápido en esto, es un breve resumen de lo que vimos la semana pasada. La tercera cosa tiene que ver con amados. Amados, Dios nos ha amado. Nosotros debemos vivir nuestras vidas, desarrollando nuestras vidas, reflejando el amor que hemos recibido de Dios. La palabra amados ahí tiene que ver con ágape. Y la palabra ágape es un amor autosacrificante. Jesús se sacrificó por nosotros. Dios nos amó al punto de sacrificar a su Hijo. Es un amor autosacrificante. ¿Y por qué es importante entender el amor autosacrificante de Dios en este pasaje? Porque las cosas que va a desarrollar después va a llevar consigo el hecho de que si amamos al hermano, debemos estar dispuestos a tener misericordia entrañable, y eso quiere decir que debemos tener misericordia con él, aunque él nos haya hecho algo malo. Debemos ser benignos, debemos ser buenos, debemos ser humildes, debemos ser mansos, debemos tener paciencia. Y todas estas cosas, como ustedes saben, el eje de este pasaje tiene que ver con la relación entre nosotros, unos a otros. Entonces, si yo quiero tener una buena relación con cada uno de ustedes, que es el llamado de Dios, porque lo que hemos visto a lo largo de esta clase, en este pasaje, es que la relación entre nosotros afecta e influye nuestra relación con Dios. Es imposible que podamos tener una buena relación con Dios si no tenemos una buena relación entre nosotros. Entonces, nosotros debemos estar dispuestos a tener un amor autosacrificante como lo hemos recibido de Dios, como Dios lo ha tenido con nosotros, para perdonarnos, soportarnos,
y amarnos. Entonces es importante lo que nosotros vemos al principio del versículo 2. Vestidos pues, vivan su vida, desarrollen esta nueva vida conforme a la elección que Dios hizo por ustedes, conforme a la santificación que Dios hizo en ustedes y conforme al amor autosacrificante que han recibido de parte de Dios. Después de ver eso que sirve como la introducción para todo lo que va a desarrollar después, va a decir misericordia, de entrañable misericordia. Y ya desarrollamos ese concepto que tiene que ver con una misericordia no superficial, sino algo profundo que nace de nuestras entrañas. ¿Dios ha sido misericordioso con nosotros? Por supuesto que sí. Lamentaciones capítulo 3, por su misericordia no hemos sido consumidos. Grandes son las misericordias de Jehová. Las misericordias de Jehová se renuevan de día en día. Hemos visto, hemos contemplado, hemos recibido y hemos sido tocados por la misericordia de Dios. Nos ha perdonado aún sin merecerlo, y eso es importante, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Él nos ha perdonado, Él nos ha amado, Él ha tenido compasión de nosotros. Ahora el llamado que Él hace es a que nosotros podamos tener una misericordia que nazca, que surja de las entrañas. Después va a decir de benignidad. La palabra benigno, también la desarrollamos la semana pasada, tiene que ver con bueno, bondadoso. Dios quiere que nosotros seamos buenos, seamos bondadosos. Son parte del carácter de Dios que nosotros debemos reflejar en nuestra vida si en verdad hemos sido transformados. Y veíamos la semana pasada, voy a decirlo rápidamente porque me llama mucho la atención y me gusta esto, Romanos capítulo 2, en el versículo 4, versículo 3, Romanos capítulo 2, versículo 3, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mira el versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. ¿Por qué nosotros debemos ser benignos? En base a nuestras relaciones. Si tú eres bondadoso, si tú eres bueno con el hermano, a pesar de que el hermano haya actuado de una manera mala contigo, tu bondad, tu benignidad lo va a ayudar a guiarse nuevamente al arrepentimiento. Entonces es importante entender que son caracteres o características del carácter de Dios que nosotros debemos tener en nuestras vidas. Recuerden que el tema central de este pasaje tiene que ver con el hecho de que este nuevo hombre es conforme a la imagen del que lo creó. Eso quiere decir que tú y yo debemos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos serlo? Teniendo misericordia entrañable, siendo benignos. Y ahora vamos a comenzar algunas otras características aquí en el versículo 12 que no alcanzamos la semana pasada. Después de que habla de benignidad, va a hablarnos acerca de humildad. Es importante, hermanos, es importante cuando nosotros hablamos de nuestras relaciones, que entre nosotros pueda haber humildad. El ejemplo de la humildad es Jesús y nosotros debemos seguir su ejemplo. La palabra humildad tiene que ver con modestia, con una humillación de mente. Nosotros debemos tener la capacidad de ser modestos y de humillarnos a nosotros mismos en nuestra propia mente. El concepto de humildad, nosotros lo vemos reflejado, por ejemplo, saben que no me gusta salirme mucho del libro que estamos estudiando, pero por ejemplo, en Romanos capítulo 12,
Esto nos va a ayudar a entender un poco el concepto de humildad. Romanos capítulo 12, versículo 3. En Romanos capítulo 12, hay, digamos, ciertos conflictos entre judíos y gentiles. Los judíos creían que la salvación solamente era para ellos y que ellos eran exclusivos, y los gentiles, según el final del capítulo 11, están diciendo, ustedes perdieron la oportunidad, ahora la tenemos nosotros. Ahora, en el capítulo 12, en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, mira cómo termina el versículo 3. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Capítulo 12, versículo 3. Entonces vemos ahí una forma práctica de expresar la humildad. Una persona humilde no va a tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Una persona humilde reconoce que ha sido salvada por la gracia de Dios, que no somos merecedores y que nada de lo que nosotros hagamos nos hace ser superior al otro. Una idea similar la encontramos en Filipenses, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, y este concepto que vemos en Filipenses nos va a ayudar mucho a poder tener una buena relación entre nosotros. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, como en humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjense el concepto de humildad en el versículo 3. Estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no buscando nuestro propio beneficio, no mirando por lo suyo propio, sino que también viendo y considerando a los demás. Entonces hay un llamado a no tener un más alto concepto de sí que el que debemos tener, y hay un llamado a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Si nosotros entendemos las características o las cosas referentes a la humildad, cuando tengamos un conflicto entre nosotros, por ejemplo, yo tengo un conflicto con mi hermanito Pedro Rodríguez, si yo lo estimo a él y lo considero a él como superior a mí, y no busco mi propio beneficio, no busco lo mío, sino que pienso en él, voy a dejar el conflicto a un lado, lo voy a amar, lo voy a perdonar, lo voy a abrazar, y no va a afectar nuestra relación. ¿Quién es el ejemplo de humildad? A nosotros nos cuesta ser humildes, esa es la verdad. Pero mira el versículo 5, ¿quién es el máximo ejemplo de humildad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay un llamado a ser como fue Cristo Jesús. Hay un llamado a tener ese sentir que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese llamado? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Él no se aferró al hecho de ser igual a Dios. Él no se aferró al hecho de ser Dios, sino que, mira el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. No buscó lo suyo propio. Si nosotros vemos lo que el Nuevo Testamento refleja acerca de Jesús, Jesús compartía la gloria con el Señor, según Juan capítulo 17, versículo 5. Pero él estuvo dispuesto a venir, a nacer en un pesebre, a vivir entre nosotros, a ser despreciado, a ser humillado, al punto de morir en la peor muerte que en ese tiempo podía sufrir un ser humano. Y todo eso lo hizo pensando en ti, pensando en mí, no buscando lo suyo,
sino buscando la manera de salvarnos. Entonces el ejemplo que nosotros vemos de humildad es Jesús. Jesús es el reflejo de la humildad. Recuerden allá en Mateo que Jesús dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Vemos en Juan capítulo 13 a Jesús arrodillado ante sus discípulos, lavándole los pies. Vemos la vida de Jesús y la vida de Jesús refleja humildad. Por eso, cuando en nuestros corazones hay orgullo, cuando nosotros tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, cuando nosotros nos consideramos superior a los demás, yo me pregunto, ¿de qué Jesús estamos aprendiendo? ¿A qué Jesús estamos siguiendo? ¿A qué Jesús estamos escuchando? ¿A qué Jesús estamos imitando? Porque eso no son características de Jesús. Jesús fue humilde. Entonces, volviendo a Colosenses, hay un llamado a que nosotros podamos desarrollar esta nueva vida siendo humildes. Siendo humildes. Si queremos tener buenas relaciones entre nosotros, debemos ser humildes. Debemos tener la capacidad de humillarnos a nosotros mismos. Debemos considerar a los demás como superiores a nosotros. No debemos tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. No debemos buscar nuestros propios intereses, sino siempre pensar en el bien del otro. Son características de la humildad. Después de que habla de humildad, volvamos al capítulo 3, versículo 12 del libro de Colosenses, va a hablarnos de mansedumbre. Mansedumbre. La palabra mansedumbre que usa ahí el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 12, esa palabra mansedumbre tiene que ver con el hecho de tener la fuerza bajo control, autocontrol. Y cuando nosotros hablamos de la mansedumbre, generalmente usamos un ejemplo siempre. ¿Cuál es ese ejemplo? El ejemplo del caballo. El caballo tiene muchísima, pero muchísima más fuerza que el jinete. Si el caballo quiere tumbar al jinete, si el caballo quiere derrumbar al jinete, tiene todas las características físicas para hacerla. No hay jinete, por bueno que sea, que pueda aguantar la fuerza del caballo. Sin embargo, el caballo es sumiso y se autocontrola su fuerza, dejándose dominar de otro o dejándose guiar por otro. Entonces, el llamado que Dios nos hace es a que podamos tener nuestra fuerza bajo control. ¿Qué quiere decir eso en este contexto? A veces, hermanitos lindos, a veces probablemente nosotros tengamos razones suficientes para actuar de mala manera contra el hermano. Puede que el hermano te haya hecho algo y tú tengas razón. Sin embargo, el llamado es a ser mansos, a tener y a desarrollar la mansedumbre. Un ejemplo de mansedumbre. Pablo le escribe una carta que tiene mucha relación con Colosenses. Pablo escribe la carta a Filemón. Filemón probablemente es miembro o tiene relación con la iglesia en Colosa. Y mira el ejemplo de mansedumbre, versículo 8 de la carta de Filemón. Dice el versículo 8 de la carta de Filemón, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, Pablo como apóstol puede mandarle, puede imponerse, puede exigirle a Filemón hacer algo. Pero ¿dónde vemos la mansedumbre? Versículo 9. Mas te ruego por amor. Pablo no va a usar su condición o su autoridad para imponer algo.
Pablo va a apelar al amor. Ruego por amor, siendo yo como soy, Pablo, ya anciano, ahora, además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Entonces, ¿dónde vemos reflejada la mansedumbre? En la actitud. Pablo tiene la autoridad para exigirle a Filemón que haga algo, que reciba a Onésimo. Pablo tiene el peso apostólico para decirle a Filemón lo que Filemón debe hacer. Pero no usa de ese peso, no usa de esa autoridad, sino que apela al amor. Nosotros, cuando tenemos conflictos entre nosotros, a veces tenemos las razones y argumentos de peso para decirle al hermano lo que debe hacer. Tenemos herramientas o razones suficientes para actuar de la misma forma que han actuado con nosotros. Sin embargo, el llamado que Dios hace en Colosenses es a que podamos desarrollar la mansedumbre. Jesús dice, como dije hace unos segundos en Mateo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Y aún teniendo razones, debemos buscar la manera de mantener buenas relaciones entre nosotros, basadas en el amor, pensando en lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. La mansedumbre es parte del carácter de Dios. La humildad es una característica resaltante de Cristo. Tú y yo, entonces, debemos tener misericordia entrañable. Debemos ser benignos. Debemos ser humildes. Y debemos tener la capacidad de autocontrolarnos a nosotros mismos, siendo mansos. En Gálatas capítulo 6, no vamos a ir allá, versículo 1, dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. A veces los hermanos van a cometer alguna falta y esas faltas algunas veces van a ser en contra de nosotros. Pero hay que buscar la manera de restaurar con espíritu de mansedumbre. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas. Después de que habla de la mansedumbre, va a hablarnos de paciencia. Paciencia. Si hay algo que a nosotros nos cuesta tener es paciencia. Si hay algo que a nosotros nos cuesta desarrollar en nuestras vidas es la paciencia. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí para paciencia es longanimidad. Longanimidad. Y esta palabra longanimidad tiene que ver con el hecho o la capacidad de estirarse a su máxima expresión hasta lo más que pueda sin romperse. Eso quiere decir que Dios espera que nosotros desarrollemos un carácter paciente, que tenga la capacidad de soportar, de aguantar, de estirarse, sin explotar, sin romperse. Longanimidad. Y eso es lo que a veces nos falta tener en nuestras relaciones. No tenemos la capacidad de soportar y de sostenernos, de mantenernos ante las actitudes de los hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de estirarnos sin rompernos, sin explotar. Y es importante, hermanos, la longanimidad. ¿Por qué? Antes de pasar al desarrollo del versículo 13, mira cómo comienza el versículo 13. ¿Por qué debemos tener paciencia? Mira el versículo 13.
soportándonos unos a otros. Eso quiere decir que van a haber situaciones, circunstancias y hermanos que probablemente tengamos que soportar. Van a haber situaciones que no nos van a agradar, van a haber situaciones que nos van a dañar, que nosotros debemos soportar y tener la paciencia, la longanimidad de aguantar. Pablo va a usar la palabra longanimidad en otra parte aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, en el versículo 11. Va a decir, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hay un llamado, entonces, en el libro de Colosenses, a que nosotros podamos desarrollar la paciencia, teniendo espíritus o desarrollando en nuestra vida la longanimidad. Nos cuesta mucho ser pacientes. La realidad es que nosotros queremos que sean pacientes con nosotros, pero nosotros no queremos ser pacientes con los demás. Nosotros queremos que la gente tenga mansedumbre para con nosotros, pero a veces nos cuesta tener mansedumbre para con los demás. Y si hay algo importante, en base a todas estas características, tiene que ver con lo que Dios ha hecho, ha tenido y tiene con nosotros. La pregunta para ti y para mí, ¿Dios ha sido paciente contigo? ¿Dios ha soportado y ha sido paciente para contigo y para conmigo? Por supuesto que sí. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios, incluso después de haber participado de la circuncisión de Cristo a través del bautismo? Pero Dios ha sido paciente con nosotros. En segunda de Pedro vemos reflejada la paciencia de Dios. Dios ha sido paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios tiene propósitos. La paciencia de Dios, según ahí mismo segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, la paciencia de Dios es para salvación. Entonces, si hay algo que nosotros debemos aprender, es que nuestra paciencia va a ayudar a otros también a salvarse. Ahora, ¿hasta cuándo debemos tener paciencia? Miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 7 de Santiago capítulo 5? Va a decir el versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Paciencia un día? ¿Paciencia una semana? Tener paciencia hasta la venida del Señor. Debemos desarrollar vidas pacientes hasta la venida del Señor. ¿Cuál es el contexto de Santiago capítulo 5, versículo 7? Porque comienza diciendo, por tanto, entonces está conectando lo que venía hablando anteriormente. ¿Sabe qué viene reflejando desde el versículo 1? Mira cómo termina el versículo 6. Han condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Del 1 al 6, ¿sabe lo que está hablando? Los ricos están condenando a muerte al pobre y el pobre no hace resistencia. Los ricos, los pobres están trabajando arduamente para los ricos y cuando llega la hora de la paga,
el rico no le da la retribución de su trabajo, no le paga. Imagínense la injusticia que lleva el hecho de trabajar arduamente y cuando llegue el momento de la paga, simplemente al que le correspondía pagar, no le da la gana de pagar. Al punto de condenar a muerte al justo y él no hace resistencia. Y en el versículo 7, Santiago le va a decir a esos hermanos que están sufriendo: por tanto, hermanos, tened paciencia. Están sufriendo, están siendo agravados. Y Santiago les manda a tener paciencia. Versículo 7, paciencia. Versículo 8, versículo 7 al principio, versículo 7 al final, paciencia. Versículo 8, pero tened vosotros paciencia. Versículo 11, la paciencia de Job. Paciencia, paciencia, paciencia. Versículo 10, paciencia. Entonces, volviendo al libro de Colosenses, Dios quiere que nosotros seamos pacientes, tengamos la capacidad de aguantar, longanimidad, de estirarnos sin rompernos o sin estallar. Siempre pensando en las características de Dios o el carácter de Dios y lo que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Volvamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportaos unos a otros. Soportaos unos a otros. Recuerden, perdón que sea enfático en esto, pero todo el pasaje que comienza en el versículo 8 y termina en el versículo 17 es en base a nuestras relaciones unos a otros. Versículo 9, unos a otros. Versículo 13, unos a otros. Y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queje contra el otro. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Entonces el llamado en el versículo 13 es a soportarnos unos a otros. ¿Qué significa la palabra soportar? La palabra soportar tiene que ver con sostenerse a uno mismo en contra de. Es un llamado a refrenarse, a sostenerse a uno mismo en contra de algo. Y no solamente es una referencia a eso, sino que también tiene que ver con el hecho de soportar, aguantar, estar dispuesto a padecer, a sufrir y ser tolerante. El cristiano, hermanito, debe ser tolerante. El cristiano, aquel que ha participado de la circuncisión de Cristo, que debe ser el reflejo del carácter de Cristo en su vida, debe tener la capacidad de tolerar, de sufrir, de soportar, de aguantar, de sostenerse a sí mismo para no ir en contra de otro. Pero hay algo que me enseñó mi hermano Masaru que me llama mucho la atención. La palabra sostener también refleja el hecho de mantener, aguantar, soportar a alguien que no puede hacerlo por sí mismo. Por ejemplo, en este momento yo estoy sentado sobre una silla. ¿Qué está haciendo la silla conmigo? Me está soportando, me está sosteniendo. El llamado de Dios en Colosenses es a que tengamos la capacidad de sufrir, de ser tolerantes, de aguantar y de sostener a nuestros hermanos. Aunque cueste, aunque a veces sea pesado, el llamado es a que podamos soportarnos, sosteniéndonos los unos a los otros. Nos ayudamos
a desarrollar el carácter de Cristo, nos desarrollamos a alcanzar la meta de la vida eterna, soportándonos unos a otros. Y me llama mucho la atención y es importante entender el concepto de unos a otros. ¿Saben por qué? Porque probablemente ahora a usted le toque ser paciente con alguien. Probablemente usted esté atravesando por un momento y una circunstancia en la cual tenga que soportar, sostener a alguien. Probablemente a usted le toca sufrir y ser tolerante, pero también es probable que el día de mañana sea él el que tenga que soportarte a ti. Sea él el que tenga que ser paciente contigo. Es probable que más adelante también seamos nosotros los que ofendamos o hagamos algo que no le agrada al hermano. Entonces debemos tener la capacidad de sufrir, de ser tolerantes, de aguantar, de soportarnos, de sostenernos los unos a los otros. Si hoy te toca a ti sostener, si hoy te toca a ti soportar, hazlo de la misma manera que Dios te ha soportado a ti. Hazlo con el mismo amor que Dios te ha sostenido a ti. Sufre o ten la disposición a sufrir de la misma forma que Jesús sufrió por amor a ti. Pensando y considerando que tal vez el día de mañana seas tú el que tenga que ser soportado. Seas tú el que tenga que ser sostenido. Sea contigo con el que haya que tener paciencia. Amén, hermanos. Hay situaciones difíciles de soportar. Sin embargo, el llamado en toda la escritura es a que tengamos la capacidad de soportar y sostenernos. En un contexto distinto, pero miren este ejemplo, Primera de Pedro. Por si acaso, el contexto de Primera de Pedro, los hermanos están sufriendo mucho, de distintas maneras e injustamente. Pero mira lo que dice en el versículo 18 del capítulo 2. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es un contexto distinto. No tiene que ver en la relación entre nosotros, como la vemos en Colosenses. Después en Colosenses, en el próximo pasaje va a hablar acerca de criados y amos. Pero quiero resaltar el hecho de que debemos tener la capacidad de tener respeto por aquellos incluso que son difíciles de soportar. Somos llamados entonces a ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas, siendo pacientes, siendo humildes y soportándonos y sosteniéndonos los unos a los otros. Amén, mis hermanos. No es fácil, pero de eso se trata, de la transformación que Dios quiere lograr en nosotros. También, Alba, de hecho, va a referirse en la relación a los padres en Colosenses en el siguiente pasaje del capítulo 3, versículo 18 al 4:1, va a hablar de los padres y de los amos. El punto es, hermanitos lindos, debemos ser el reflejo de Cristo en nuestras vidas. El nuevo hombre es creado conforme o es conforme a la imagen del que lo creó. Por eso debemos despojarnos de ira, enojo, malicia,
blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No debemos mentirnos los unos a los otros. Más bien debemos vivir nuestra vida de acuerdo a la elección de Dios, a la santificación que Dios hizo en nosotros, al amor que hemos recibido de Él, siendo o teniendo misericordia entrañable, benignidad, siendo humilde, desarrollando la mansedumbre, la paciencia y soportándonos unos a los otros. Es parte de la nueva naturaleza, es parte de la nueva creación y es parte de lo que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. La próxima semana, la próxima clase, vamos a desarrollar el punto del perdón, una de las cosas que más nos cuesta desarrollar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros generalmente hacemos cuando en nuestras relaciones hay situaciones difíciles de soportar? Cuando hay hermanos que por ciertas características o por ciertas actitudes nos cuesta soportar. ¿Qué es lo que generalmente nosotros hacemos con aquellos que han hecho algo que nos ha dañado o nos ha perjudicado? ¿Cuál es la actitud que muchas veces tomamos nosotros? No tengo nada contra el hermano, pero tampoco quiero tener nada con el hermano. Lo evito, lo esquivo, nos apartamos de él. No, yo no tengo nada contra él, pero lo veo y me voy por el otro lado. Esa es la actitud que generalmente tomamos y no es lo que Dios quiere. Debemos aprender a ser humildes, a ser pacientes, a ser benignos, bondadosos, buenos, a tener esa misericordia que nazca y salga de nuestras entrañas. Cuando ese hermano que te hizo algo que te dañó, venga hacia ti, refléjale esa misericordia, amándolo, abrazándolo, soportándolo, sosteniéndolo, siendo benigno para que tu benignidad lo conduzca al arrepentimiento. Y hay algo importante para terminar por hoy. ¿Cuántos quieren desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas? Cada vez que nosotros enfrentamos situaciones como esta, es una oportunidad para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo vas a ser paciente si no hay con quién serlo? ¿Cómo vas a ser humilde si en las relaciones tú te crees o tú evitas a aquel que se cree mejor que ti? ¿Cómo vas a ser misericordioso si en el momento que tienes que demostrar la misericordia entrañable esquivas al hermano? ¿Cómo vas a ser manso si no hay situaciones que te ayuden a desarrollar la mansedumbre? Entonces, todas estas cosas y todas las situaciones que nosotros vivimos en nuestras vidas solamente son oportunidades para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Si alguien te ha hecho daño, ten paciencia con él. La misma paciencia que Dios ha tenido contigo. Si alguien te ha perjudicado, sé benigno, sé bondadoso y sé bueno con él, de la misma manera que Jesús ha sido benigno, bondadoso y bueno contigo. Aunque tengas razones para dañar, actúa en base a la misericordia que nazca de tus entrañas. Aunque hayan situaciones y personas difíciles de soportar, sé humilde y desarrolla el carácter de Cristo, sosteniéndolos para que ellos también puedan aprender, puedan madurar, puedan crecer y puedan alcanzar la salvación. La próxima semana, si alguien te ha hecho daño, perdónalo de la manera que Cristo te perdonó.
Todos queremos ser como Cristo, pero todos queremos evitar estas circunstancias. Si tú quieres desarrollar el carácter de Cristo, entonces aprende a lidiar con estas situaciones y aprende a mirarlas desde la perspectiva de que son una oportunidad para ser moldeado y para ser el reflejo de Cristo. ¿Quieres ser conforme a la imagen del que te creó? Enfrenta estas situaciones de la manera que Cristo lo ha hecho contigo, amándonos, teniendo misericordia, siendo benignos, teniendo paciencia, teniendo longanimidad. Pensando en esto también, hoy quizás te toca a ti ser paciente, pero mañana probablemente sea yo el que ofende. Y yo también quiero que sean pacientes, misericordiosos, benignos conmigo en el momento que probablemente yo haga algo sin darme cuenta que no esté bien. Que Dios nos ayude, hermanitos lindos, a poder seguir creciendo, a poder seguir desarrollando el carácter de Cristo en nosotros. Sé que cuesta, sé que no es fácil, pero es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Recuerde, vestidos pues como escogidos de Dios. Los escogidos de Dios tienen misericordia, los escogidos de Dios son pacientes, los escogidos de Dios son benignos, los escogidos de Dios son humildes, los escogidos de Dios son mansos. Recuerde que Dios te santificó y no olvides el amor autosacrificante que Dios hizo por ti. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga y que Dios nos fortalezca a poder desarrollar estas cosas cada día de nuestras vidas. Un fuerte abrazo y nos encontramos entonces en el próximo estudio. Busca primero